Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar de nuevo prosiguiendo en este estudio de la palabra del Señor. Hoy iniciamos el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia y es el cuarto libro del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia y corresponden a lo que la tradición hebrea llama la ley o la Torá, y es el núcleo de la religión judía. Estos 5 libros de la Biblia son el inicio de la revelación de Dios al hombre. En Génesis estudiamos el origen de los orígenes, la creación y la caída del hombre, el principio de Israel como familia, iniciando con Abraham y llegando hasta conformar una familia en la que fueron 70 personas nombradas al final del libro de Éxodo, las cuales debieron emigrar a Egipto para poder escapar del hambre. Luego pasan esos 430 años en que esta familia fue multiplicándose y llegó a convertirse en un pueblo numeroso. Sin embargo, habían pasado de ser invitados a la tierra de Egipto por parte de José como gobernante a ser esclavos y tratados cruelmente. Así que el libro de Éxodo es un libro que trata sobre la redención. Vemos cómo Dios los libra con mano poderosa de la opresión a la que estaban sometidos. Éxodo nos relata cómo en 3 meses llegan al pie del monte Sinaí y se establecen en este lugar. El Señor está a punto de dar sus instrucciones. Siendo ahora un pueblo libre de toda esclavitud, ellos necesitaban una guía, necesitaban que aquella mentalidad de esclavos pudiera ir siendo desarraigada de su mente y de su corazón. Así que el Señor les permite quedarse aquí en el monte Sinaí, preparándoles espiritualmente y físicamente. Él presenta su pacto, sus instrucciones para construir el tabernáculo, la institución de los 10 mandamientos y les da otras maneras e instrucciones sobre cómo ellos debían comportarse y cómo debían adorar a Dios. Seguidamente es el libro del Levítico y aquí se amplían las instrucciones sobre esa comunión con Dios, esa manera de adorarle, los sacrificios que debían hacer, la santificación que debían llevar a cabo y cómo debían gobernarse a sí mismos. Muestra detalladamente todo el sistema de sacrificios que permitiría que Dios pasase por alto los pecados de su pueblo hasta que se cumpliera el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, el cual expiaría totalmente los pecados. Y luego sigue el libro de Números, el que hemos de empezar a estudiar. El libro de Números ya nos habla de esos eventos en los cuales el pueblo de Israel debió proseguir su marcha desde el monte Sinaí. El pueblo de Israel pasó más de 1 año aquí a las faldas del monte Sinaí, escuchando de parte del Señor sus instrucciones, recibiendo las indicaciones para poder gobernar su vida de una manera que fuera provechosa y de una forma en que Él pudiera bendecirles y llevarles a poseer la tierra prometida. El monte Sinaí fue un campo de preparación. El pueblo entraría a una tierra minada de gente pagana que fácilmente los atraería hacia el pecado y hacia la idolatría. Por tanto, Dios les estaba preparando y les estaba enseñando a vivir una vida santa y también los estaba preparando para la batalla,
pues el libro de Números comienza con un censo que estaba dirigido hacia el poder establecer esas tropas en que debían organizarse para enfrentar las batallas que tendrían por delante. En el libro de Éxodo vimos cómo Dios mismo se encargó de sacar a su pueblo, pues ellos estaban en condición de esclavos, difícilmente hubiesen podido pelear alguna batalla, pero ahora el Señor los estaba capacitando para poder pelear, claro, con Él, siempre delante de ellos, esas batallas que habían de enfrentar al tomar la tierra prometida. Y esto nos lleva a pensar en las batallas que cada uno de nosotros estamos llamados a enfrentar en nuestras vidas. Pues el Señor nos ha dado una tierra y nos ha mandado a tomar posesión de esta tierra, pero esta tierra no está vacía. En esta tierra hay muchos obstáculos. Hay un enemigo que encabeza el ejército de huestes y de principados y de gobernadores de las tinieblas. Y este ejército enemigo ha de tratar de prevenir que nosotros, que somos portadores de esa luz con la que Cristo ha resplandecido en nuestros corazones, tomemos posesión. Así que, mis amados hermanos y hermanas, sí, en este mundo encontraremos tribulaciones, encontraremos aflicciones, pues hay un enemigo que no quiere dejarnos avanzar, pero tenemos en Cristo Jesús ya la victoria asegurada. Hay un lugar, hay una posición en este ejército que hemos de nosotros desempeñar, y no lo hacemos solos. No lo hacemos solas. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que confiemos, no temamos. El Señor ha vencido. Y si nosotros somos de parte del ejército de Cristo, hemos vencido juntamente con Él. Efesios 6, 10 al 17 nos habla acerca de la armadura de Dios y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La preparación que Dios estaba dando a su pueblo ahí en el monte Sinaí era esta misma preparación que el Señor nos está hablando en Efesios 6. Colocando esa armadura, es preparando una vida de santidad, es equipándonos para poder proseguir el camino y poder tomar posesión de esa tierra a la cual Él nos ha llamado. Por un año fueron preparados y estaban ahora conformándose y organizándose como tropas de un ejército que iban de avanzada, que iban a portar el nombre de Dios para establecerse en la tierra que Él les había dicho, y de esa manera que naciones pudiesen conocer acerca del Dios Todopoderoso, y así estas naciones podrían inclinarse a Dios, habiéndolo conocido a través de ellos. Esa misma misión la tenemos usted y yo. Hemos estado siendo preparados a través de su palabra, a través de esos tiempos íntimos con el Señor, a través de conocer acerca de esas armas espirituales que Él nos ha dado, su palabra, su nombre.
el poder invocar su sangre poderosa, el saber que el Espíritu Santo vive en nosotros y que de esta manera hemos de ser guiados hacia su perfecta, buena y agradable voluntad. Segunda de Corintios 10:4 nos dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estamos siendo preparados. Hay una batalla que debe de ser peleada por medio de la fe. La reina Esther, en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 12 en adelante, nos muestra que la reina Esther, antes de ocupar ese puesto que Dios había designado para ella, en el que había de convertirse en la reina, en la esposa del rey Asuero, ella estuvo un año preparándose para ocupar ese lugar el cual era parte de ese llamado en el que ella había de ser esa persona por medio de la cual vendría liberación al pueblo de Israel, el cual tenía una sentencia de muerte en este momento. Así que a lo largo de la Biblia vemos cómo el Señor nos llama a ser preparados, a estar preparándonos, a estarnos capacitando para poder proseguir, para poder tomar esa tierra prometida. El pueblo está listo para continuar su peregrinaje. Por tanto, era necesario levantar un censo, y de allí viene el nombre del libro de Números, ya que en el libro de Números se establecen dos censos, el primero mencionado en Números 1 y el segundo mencionado en Números 26. El censo era un acontecimiento muy importante y era necesario para conocer con quiénes contaban para la guerra. Las tribus se debían organizar de modo que pudiesen contar con una estrategia efectiva. El censo revelaba quiénes eran idóneos para la batalla. Descubriremos a través de las páginas del libro de Números cuánto se había multiplicado este pueblo. Recordemos que al final del libro de Génesis eran 70 los que se habían mencionado como cabezas de familia, y ahora aquí vamos a descubrir en Números 1 el número al cual ascendían este pueblo. Y podemos sentirnos emocionados de saber qué sigue ocurriendo con este pueblo que ya está preparado espiritual y físicamente. Y podemos creer que se va a escribir una historia de victorias, una historia que realmente ellos van a venir a tomar esa tierra prometida, que van a tener una historia feliz de ahora en adelante. Sin embargo, el libro de Números nos muestra una historia trágica de incredulidad del pueblo, pero nos muestra ese amor, esa paciencia de Dios y esa disciplina que Él aplica para el crecimiento. El pueblo, constantemente fallan al quejarse, y esto marca el inicio de una espiral descendente al fracaso. Ellos se quejan por comida, se quejan porque no quieren seguir la autoridad de Moisés, se quejan cuando están a punto de entrar en la tierra prometida. Fijan su mirada en los obstáculos, fijan su mirada en el enemigo y la apartan de Dios. Por tanto, no creen en esa promesa que Dios les ha dado y tienen que volver para atrás. Así que Números relata la consecuencia de su incredulidad.
40 años vagando por el desierto hasta que esta generación que ha de ser contada en este momento, todos ellos mueren y de ellos solo Josué y Caleb, que fueron los únicos que creyeron en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, fueron los únicos que lograron entrar con una nueva generación que se forjaría en este libro de Números. Así que no nos perdamos ninguno de los capítulos del libro de Números, ya que aquí hemos de poder ver reflejado mucho de nuestras vidas, mucho de lo que nuestro corazón engañoso y perverso nos puede llevar a engañarnos, centrando nuestra mirada en las dificultades que hay por delante, apartando nuestra mirada de Dios, de nuestro Padre, quien ha prometido estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Estemos expectantes que las palabras que componen este precioso libro de Números puedan ser vivas en nosotros y de esta manera nosotros proseguir en ese peregrinaje siendo cada vez más transformados a esa imagen gloriosa de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Les amo mucho en el Señor.